Hola a todos, muy buenos días. Aquí estamos en un nuevo episodio de Política con Paris Montplet. Esta vez nos acompaña Enric Fernández Gel, es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y es divulgador también de esta misma materia. Es autor del libro, el cual yo me he comprado. Enric, Qué te bueno. adelanto. Muchas gracias. Hay filosofía en tu nevera y desde 2018 conduce el canal de YouTube Adictos a la Filosofía con más de 600.000 suscriptores. Además, imparte clases universitarias y participa en congresos de divulgación científica, lo que lo convierte en un invitado ideal para hablar de esta materia. Pues muchas gracias, Enric, por estar aquí por fin con nosotros. Sí, muchas gracias a ti, París, por la invitación y por la paciencia también, porque lo hemos intentado muchas veces, y siempre por cosas de la vida, por una cosa u otra, no salía para adelante y había que Bueno, volver a buscar otro día. Así que nada, muchas gracias a ti. un periodista tiene que ser paciente, eso nos lo enseñan siempre en la facultad. Qué bueno. Vale, pues empezamos con las preguntas. Vamos un poco a introducir la filosofía, ¿no? Venga, Y para hablar de filosofía, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es la filosofía? pues esa es una gran pregunta con la que podríamos estar el podcast entero, la verdad, porque eso quizás es un poco cliché decirlo, pero tiene mucho de verdad que hay tantas definiciones de filosofía como filósofos, ¿no?, que se podrían dar. A mí me gusta una muy así informal, casi de broma, que da un filósofo contemporáneo que se llama Alvin Plantinga, que él dice que la filosofía es pensar sobre una cosa, pero muy fuerte. Entonces, me gusta porque en su sencillez tiene como ya todo lo que necesitas en el fondo, porque te está diciendo, vale, la filosofía es primero un ejercicio del pensamiento, ¿sí? Pero en plan radical, ¿no? A saco, como en esteroides, intentando ir a lo más profundo de las diferentes cuestiones que nos preocupan. Y esto, de hecho, es una cosa muy curiosa, porque tú, si empiezas con una experiencia ordinaria y te empiezas a hacer preguntas sobre eso, intentando ir cada vez más a lo profundo, siempre vas a terminar llegando a alguna pregunta de tipo filosófico, que tenga naturaleza filosófica, ¿no? O sea, ahora mismo, yo qué sé, estamos teniendo esta conversación, pero nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿cómo sé que realmente estoy teniendo esta conversación y no estoy soñando, ¿no? Bueno, pues ya te has metido en la epistemología, la teoría del conocimiento, ¿no? O, ostras, no sé, o sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pues empiezas a hacerte preguntas sobre eso, o cómo voy a orientar mi vida, ¿no? ¿Con qué criterios voy a decidir? Pues ya a poco que te metas te estás metiendo en la ética, ¿sí? En la cuestión de valores morales, ¿no? Entonces, hay un montón de este tipo de preguntas que son de naturaleza filosófica, que nosotros los filósofos dividimos en diferentes ramas, ¿no? Hablamos, te he hablado de la epistemología, de la ética, pero podríamos hablar también de la estética, preguntas sobre la belleza, la metafísica, preguntas sobre la realidad, filosofía política, filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, ¿vale? Entonces, en el fondo la filosofía es como una gran familia de disciplinas intelectuales que tienen en común que se están intentando hacer las preguntas más básicas, fundamentales y radicales sobre un tema en cuestión, ¿no? Y no creo que se pueda hacer mucho más para dar una definición de filosofía. Hay otro filósofo contemporáneo que también me gusta mucho, que se llama Michael Huemer, que lo que dice es que no hay que dar una definición de filosofía. Porque primero, porque muchas veces, la mayoría de las veces, nosotros adquirimos conceptos no porque nos dan una definición, sino porque nos enseñan ejemplos, ¿no? O sea, cuando un niño te pregunta, papá, ¿qué es un perro?, nadie le da la definición científica de lo que es un perro. Le dice, mira, esto es un perro, ¿no? Y le enseñas una foto, le enseñas un perro por la calle, ¿no? Es decir, adquirimos conceptos por medio de ejemplos. Entonces, lo que dice Humer es, vale, bueno, vamos a dar algunos ejemplos de lo que serían, pues, preguntas filosóficas. Y él acostumbra a dar la famosa paradoja del barco de Teseo. No sé si la conoces. No, pues ya que estamos, ¿se la puedes contar un Sí, poco? o sea, esta es la idea, bueno, cuenta la leyenda, ¿no? Teseo es este famoso héroe griego que mata al Minotauro en Creta, y cuenta la leyenda que cuando volvía de Creta en su barco, pues los griegos tomaron ese barco y lo conservaron, pues, por los siglos de los siglos. Y claro, a medida que se iban las tablas desgastando, cambiaban las tablas viejas por tablas nuevas para poder mantener el barco. Pero claro, llega un momento en el que tienes un barco que ya no conservan ninguna de las tablas originales, sino que está completamente hecho de tablas nuevas. Y ahí surge la pregunta de si es realmente el mismo barco, ¿no? Es decir, estamos preguntándonos acerca de la identidad de un objeto material. Y claro,
la gracia es que eso lo podemos extender a nosotros mismos, ¿no? Yo cuando nací, pues también tenía muchos átomos que ahora ya no conservo y he ganado átomos nuevos y he crecido en tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que garantiza que yo soy la misma persona, el mismo individuo que cuando nací, ¿no? Y esto, si te fijas, es una pregunta que lo único que puedes hacer con ella es pensar. Es pensar muy fuerte, a ver cuáles son las distintas opciones y por qué caminos puedes ir, cuáles son las consecuencias, etcétera, ¿no? Porque tú no puedes hacer, yo que sé, un experimento. Porque imagínate que tuviéramos el barco de Teseo. Yo no puedo hacer un experimento científico con el barco de Teseo para demostrar que efectivamente es el mismo barco, porque todo lo que voy a ser capaz de averiguar con un experimento científico es, bueno, pues qué átomos tiene, por ejemplo, ¿no? Pero es que la pregunta es justamente si la identidad de un objeto está garantizada por mantener a lo largo del tiempo las mismas partes materiales o no, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, que lo único que puedes hacer con ellas es pensar, pues esas son las preguntas filosóficas, ¿no? Y ahí la filosofía lo que intenta hacer es, bueno, pues construir argumentos lógicos, ¿no? A favor de una posición, a favor de la otra, ver cuáles son las diferentes consecuencias de las posibles respuestas, apelar a intuiciones comunes o extendidas a veces, o a observaciones más como de la experiencia común, que no necesitas hacerlas dentro de un laboratorio, e intentar construir con eso alguna respuesta que pueda hacer sentido, ¿no? Ajá. Pues continuamos con otra también a modo de introducción. ¿Qué es ser filósofo y si se limita solamente a hacerse preguntas muy fuertes, ¿no? Claro, entonces, a ver, pues filósofo, aquí podríamos dar varias respuestas, ¿no? En el fondo, porque uno puede decir, bueno, pues con la explicación que hemos dado de lo que es la filosofía, que es al final pensar sobre algo, pero muy fuerte, pues en el fondo, todos tenemos algo de filósofos, ¿sí? Todos vamos a tener algo de filosofía dentro, porque todas las personas, a menos que pues estemos en coma desde los 2 años y no nos despertemos hasta la muerte, ¿no? Todas las personas nos hacemos algunas de estas preguntas, nos preguntamos cosas, ¿no? Algunos nos hacemos preguntas quizás más estrambóticas que otros, pero en general todo el mundo se va a encontrar con preguntas de naturaleza filosófica a lo largo de la vida, ni que sea la pregunta por la felicidad y la vida buena y lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos tenemos algo de filósofos y esas preguntas salen a flote en algún momento de nuestra vida, ¿no? Siempre, sin excepción. Ahora podríamos dar, pues bueno, pues vale, sí, en general todos somos filósofos o todos tenemos algo de filósofo, pero luego hay gente que se dedica a esas cuestiones de una manera que pues le vamos a poder dar el nombre de filósofo de manera pues un poco más técnica, por ejemplo, ¿no? Entonces a lo mejor diríamos, bueno, pues filósofo es la persona que se dedica a lo mejor profesionalmente a reflexionar sobre estas cuestiones o sobre algunas de estas cuestiones, porque al final la filosofía es amplísima, y pues que intenta publicar o reflexionar o transmitir algunas de estas reflexiones, digamos, sobre el papel o por medio de algún otro tipo de medio de comunicación, ¿no? Entonces, ese sería quizás el filósofo más en un sentido técnico o profesional. De acuerdo. Pues dicho lo cual, ya hemos concluido estas preguntas a modo introductorio, pues vamos a pasar con la chicha, ¿no? Con los autores. Pues vamos a empezar con los presocráticos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar este grupo de filósofos que defendían, cómo surge? Sí, pues a ver, los llamamos presocráticos, ¿vale? Porque son los que vienen antes de Sócrates. Pues nosotros digamos que pensamos un poco de manera convencional, pero bueno, hay que hacer este tipo de distinciones. Si tenemos que explicar la historia de una manera inteligible, pues pensamos que de alguna manera Sócrates parte la historia de la filosofía en dos, porque hace un giro radical en los temas que tratan los filósofos o que trataban los filósofos hasta ese momento, ¿no? Entonces, lo que sucede con los presocráticos es que de alguna manera venimos de toda una tradición más mitológica de intentar responder a estas grandes preguntas apelando a mitos, narraciones imaginativas, historias donde entran los dioses como personajes muy antropomórficos, los héroes, los semidioses, etcétera, que no tienen una base, digamos, demasiado sólida en lo que sería el conocimiento empírico, sino que se basan más en la tradición o lo que se ha dicho tradicionalmente. Y en un momento en el que hay, digamos, o se cree que hay un encuentro de civilizaciones, sobre todo en Grecia, debido al comercio, ¿no? Y pues hay gente que empieza a ver, vale, sí, yo tengo estos mitos, pero los de más allá tienen esos otros mitos que se contradicen con los míos y los otros tienen todavía esos otros, etcétera. Pues en ese momento surge como la necesidad de explorar
otro modo de explicación, ¿sí? Otra manera, otro método de dar explicaciones de las cosas. Y ahí decimos que surge la filosofía como actividad intelectual, ¿no? Con un señor que se llama Tales de Mileto, que de pronto lo que dice es que, vale, bueno, pues ahora vamos a intentar explicar el surgimiento de todas las cosas apelando a un único principio, y un único principio que de alguna manera pueda tener alguna base en la realidad empírica que yo observo cada día, ¿no? Y él va a decir que es el agua, ¿no? Seguramente porque observa pues la dependencia que todas las cosas tienen, o todos los seres vivos en concreto tienen respecto del agua, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí se inicia toda una nueva tradición de pensamiento en la que ahora pues, los pensadores posteriores van a empezar a cuestionar lo que dijeron los anteriores, que eso también es muy, muy interesante del pensamiento griego, ¿no? Porque en lugar de instaurarse una especie de reverencia prácticamente adorativa o adoradora del maestro y de lo que dijo el maestro y de conservar la sabiduría del maestro, lo que se instaura es una práctica de crítica racional de las teorías anteriores, ¿no? Y entonces surge otro filósofo, este fue Anaximandro de Mileto, que creemos, no lo sabemos al 100%, pero creemos que fue discípulo de Tales, que dice, mira, pues me parece muy bien este proyecto de intentar explicar la realidad por medio de un solo principio, intentar explicarla por medio de la razón, pero yo no creo que el agua sea el principio realmente adecuado. Y él dice que tiene que ser otra cosa que le va a llamar el apeiron, que es como una especie de almacén infinito, ilimitado, que precontiene absolutamente todas las cosas, ¿no? Y que con su movimiento, él dice que es como un vórtice, el apeiron, pues con su movimiento se van separando los seres de la experiencia, ¿no? Luego viene todavía otro autor que se llama Anaxímenes de Mileto, que va a decir que no, pues es el aire el origen de todas las cosas, porque el aire lo envuelve absolutamente todo, es la sustancia verdaderamente infinita, pensaba, por tanto, es el aire el origen de todo. Y el aire se transforma en los otros distintos elementos, pues por una serie de mecanismos que él llamaba la condensación, ¿no? Cuando el aire se comprime, se convierte en nube, agua, roca, tierra, etcétera. Y luego otro proceso inverso que le llamaba la rarefacción, que es cuando se descomprime y ahí pues surgen los elementos más ligeros como el fuego, ¿no? Entonces llega un señor que es Parménides de Elea, que él lo que va a plantear es que este proyecto de intentar explicar toda la realidad a partir de un solo principio originario está condenado de alguna manera al fracaso porque depende de la existencia del cambio, ¿sí? Porque para que una cosa se convierta en todas las demás tiene que ser posible el cambio. Y Parménides, en cambio, valga la redundancia, pensaba que el cambio era imposible, ¿no? Porque él decía, esto no puede ser esto del cambio, porque esto implica un paso del no ser al ser, ¿no? Una cosa que antes no era, que antes no estaba, que antes no existía, de pronto empieza a ser, existir, estar, ¿no? Y esto es imposible porque de la nada nada sale, ¿no? El no ser no puede ser, no puede llegar a ser, por tanto, ¿no? Entonces, fíjate que también, o sea, acaba de nacer la filosofía y ya, de alguna manera, encontramos una filosofía que pone el valor de la razón y de lo racional tan arriba que es capaz como de incluso negar algo tan evidente como la propia experiencia del cambio, ¿no? Y esto es algo que vamos a ir encontrando también a lo largo de la historia de la filosofía, como filósofos pues no tienen ningún reparo en ir en contra de verdades súper asentadas del sentido común porque creen que de alguna manera la razón les fuerza a ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de Parménides? Bueno, pues obviamente los filósofos posteriores van a hacer toda una crítica racional de Parménides porque se dan cuenta de que, bueno, si Parménides tiene razón, pues apaga y vámonos, porque primero estamos condenados a vivir en una ilusión completamente misteriosa que no sabemos muy bien de dónde sale ni por qué estamos inmersos en ella y la realidad es radicalmente distinta de cómo nos muestran los sentidos. Por tanto, esto es como un escepticismo radical, ¿no? Por tanto, no puede ser. De alguna manera ellos plantean, no, la realidad del cambio es un punto de partida innegable de la experiencia. Por tanto, lo que necesitamos es explicarlo de algún modo. Pero ellos creen que Parménides ha dado en el clavo con la idea de que si uno parte de un solo principio originario, entonces de ahí no se puede sacar la realidad múltiple y cambiante que observamos
por los sentidos, ¿no? Por tanto, lo que hacen es decir, vale, pues esa multiplicidad y esa mutabilidad que yo observo, como no la puedo sacar de un principio que sea único, la tengo que llevar al origen de las cosas. Y ahora el origen de las cosas va a ser también múltiple y mutable, ¿no? Y entonces ahí tienes diferentes propuestas, ¿no? Empédocles de Agrigento, que dice que, bueno, no hay un solo principio, hay 4, ¿no? Que son los 4 elementos. Y además hay 2 fuerzas cósmicas, el amor y el odio, que los unen y los separan. Luego llega otro que dice que es Anaxágoras de Clazomene, que dice, no, es que todas las cosas estaban ya desde el inicio, ¿no? Es decir, todas las cosas son originarias, pero absolutamente todo, no solamente los 4 elementos, sino el cabello, la carne, los músculos, los huesos, la madera, o sea, absolutamente todo estaba ya desde el origen, pero mezclado de tal manera que lo que teníamos era una mezcla caótica e informe. Y ahí lo que sucede es que hay un intelecto separado, una especie de Dios o de divinidad, que introduce un orden o una proporción dentro de esa mezcla originaria, ¿no? Y ahí se empiezan a separar las cosas. Y luego, por último, tienes a Demócrito y Leucipo, que son los atomistas, les llamamos, porque ellos lo que plantean es que hay infinitos átomos, partículas indivisibles de materia, que tienen diferentes tamaños y figuras, y que lo que pasa es que llevan desde toda la eternidad moviéndose al azar en el espacio infinito y vacío, y pues da la casualidad de que, pues como han tenido un tiempo infinito, chocan, se separan, pero también a veces se unen. Cuando se encuentran átomos con figuras compatibles, pues se unen. Y como ha pasado tanto tiempo, pues ha habido todo un conjunto de átomos que se ha unido para formar el mundo de la experiencia, ¿no? Entonces, como te decía, llega Sócrates, y esto nos lo cuenta Platón en uno de los diálogos, en los que Sócrates, de alguna manera, cuenta un poco su propio itinerario intelectual. Y dice que él empieza interesándose mucho por esta pregunta presocrática del origen de las cosas. Pero empieza a ver como, bueno, pues Tales de Mileto dice que es el agua, el otro dice que es el aire, el otro que no, que son los 4 elementos, ¿no? Empieza a ver como que aquí en muy poco tiempo hay sobre la mesa tropecientas teorías diferentes y ningún método, ninguna manera de decidir entre ellas de manera razonable, y por tanto dice, mira, mejor vamos a aparcar ese tema de discusión y vamos a centrarnos en otra cosa que además sea existencialmente más apremiante, que va a ser pues la pregunta por la vida buena, la virtud, el ser humano, cómo ser buenos, etcétera, ¿no? Y eso es donde se va a centrar Sócrates. Y por eso ahí decimos que, bueno, pues hay un cambio de tema, hay un giro antropológico o ético de la reflexión filosófica, y por eso marcamos ese antes y el después de Sócrates. Ya has avanzado tú la siguiente pregunta, ¿no? Era sobre el tema de Sócrates. Bueno, ya que tú has contado ya en gran parte lo que se esperaba, pues no sé si en su lugar nos puedes contar alguna anécdota del propio Sócrates, por ejemplo, a mí me suena que era bastante cabezota, puede ser, y que le Sí. iban a condenar a eso de su condena a muerte. Bueno, no sé si lo puedes profundizar un poco tú. Sí, Sócrates, mira, eso también nos lo cuenta Platón en alguno de los diálogos, ¿no? Parece ser que un amigo de Sócrates, un tal Querefonte, fue un día al oráculo de Delfos, ¿no? Ese gran centro religioso de la antigua Grecia, y fue a preguntarle al oráculo quién era la persona más sabia de toda Grecia, ¿no? Y el oráculo, no se sabe muy bien por qué, le dijo que Sócrates. Entonces, cuando este amigo vuelve a ver a Sócrates y le dice, oye, Sócrates, que es que el oráculo me ha dicho que tú eres la persona más sabia de toda Grecia, Sócrates se queda en plan, no puede ser, porque yo soy un tonto, o sea, yo no sé nada, ¿sí? Esta famosa frase que no la encontramos tal cual en ninguno de los diálogos de Platón, pero expresa muy bien esa actitud socrática de yo solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces Sócrates se propone pues salir a la calle a buscar a gente que sepa más que él para demostrar que el oráculo se equivoca. Y lo que le va a pasar es que se va a encontrar primero con gente que dice saber muchas cosas, pero en realidad no sabe, porque le empiezas a hacer preguntas y hacer preguntas y hacer preguntas, y termina llegando a alguna contradicción o termina no sabiendo responder, etcétera. Por tanto, Sócrates ve que esa gente que supuestamente sabe tanto, en realidad es ignorante, y luego se encuentra con gente que sí que es verdad que sabe muchas cosas de lo suyo, ¿no? Por ejemplo, pues el carpintero sabe mucho más que Sócrates acerca de cómo hacer mesas, ¿no? O el zapatero sabe muchísimo más que Sócrates acerca de cómo hacer zapatos. Pero que su problema es que porque saben mucho de ese tema, se piensan
que lo saben todo de todo. Sí, sí, ¿Vale? sí. Entonces, Sócrates se da cuenta de que él, como conoce los límites de su propio conocimiento, ¿sí? Como sabe que es ignorante, ahí ya es más sabio que prácticamente la totalidad de las personas, que se piensan que son sabios cuando en realidad son ignorantes, ¿no? Porque esas otras personas, si te fijas, primero, son tan ignorantes como Sócrates, pero todavía son más ignorantes que él porque ignoran su propia ignorancia, ¿vale? Y entonces Sócrates se da cuenta de que esto de alguna manera es el inicio del filosofar y de la filosofía, el reconocimiento de la propia ignorancia. Porque la filosofía es ese camino de la búsqueda de la verdad, ¿no? Es ese amor por la sabiduría y por la verdad. Pero uno no se pone en camino hacia la verdad a menos que parta de la conciencia de que no sabe, de que no la conoce todavía, ¿vale? Por tanto, esa ignorancia de la propia ignorancia es el peor mal que puede acaecerle a una persona, porque te roba de alguna manera de darte cuenta de que necesitas ponerte en camino para conocer la verdad. Y por tanto Sócrates convierte en la misión de su vida, pues ir por la calle, encontrándose con gente y parando a las personas, hacerles preguntas hasta que se den cuenta de lo ignorantes que son, ¿no? Entonces, esto Sócrates lo hace como en plan, este es mi servicio a la humanidad y a Atenas, pero obviamente pues la mejor manera para hacer amigos no es esa, ¿no? No es dejar en ridículo públicamente a las personas. Además, Sócrates tenía, pues yo qué sé, pues una manía de ir a por los poderosos, los influyentes, los famosos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues se hace muchos enemigos y eso al final hace que lo terminen llevando a juicio también por unas inquinas políticas, de que algunos discípulos de Sócrates habían estado, creo que habían participado en algún intento de golpe de Estado o no sé qué, ¿no? Y bueno, pues lo llevan a juicio bueno, pues Sócrates expone lo que él piensa y no consigue ganar el favor de los jueces, ¿no? Porque de alguna manera los jueces también lo van a percibir como una persona arrogante que no se somete o que no está dispuesto a humillarse ante la asamblea, ¿no? Que eso también era algo muy común en ese momento, pues humillarte, ponerte a llorar, traer a tus hijos, en plan, no, perdonadme, no sé qué. Y Sócrates, como él piensa que yo no he hecho nada malo, dice, pues yo no tengo nada de lo que humillarme, voy a defender lo que he hecho. Y eso se percibe como muy arrogante y lo terminan condenando a muerte, ¿no? Y Sócrates es tan cabezota, ¿no? Como tú decías, que tiene incluso la oportunidad de escapar, porque eso también era muy común en la antigua Grecia, te condenaban a muerte y bueno, venían tus amigos, sobornaban al guardia que te estaba vigilando en la prisión y tú te escapabas y te ibas, te movías a otra ciudad, a la ciudad de al lado, ¿no? Porque al final eran ciudades relativamente independientes, ¿no? Y esto los discípulos de Sócrates intentan hacerlo, sobornan al guardia, van a la prisión, le dicen Sócrates ya puedes escapar y Sócrates dice que él no quiere escapar, que no le ve ningún sentido a escapar. Primero, que ya está mayor y que por tanto, o sea, es que en el fondo sería simplemente vivir pues que 5 años más, 10 años más. Bueno, 10 años quizá incluso era mucho, ¿no? O sea, 5 años más. Con los dolores de la vejez y todo, dice Sócrates. Por tanto, ya me va bien terminar mi vida aquí, dice. Además, huir sería como darles la razón a mis acusadores, porque ellos decían, es que no respeta las leyes de la ciudad ni no sé qué, ¿no? Y yo huyendo, pues les estaría dando la razón, ¿no? Y, y al final, pues él decide que no, que se queda y que no va a huir y por tanto al final muere, efectivamente, ejecutado por la democracia ateniense. Que eso al final es lo que nos va a dar a Platón también, porque Platón queda muy marcado por toda esta experiencia y probablemente si Sócrates hubiera escapado renunciando de alguna manera a sus ideales, quizás Platón luego no se hubiera dedicado a la filosofía, no hubiera quedado tan marcado. Ajá. Pues también estabas adelantando el tema de Platón, pues vamos a proseguir con Platón. ¿Qué ideas centrales nos dejó, no? Uno de los pensamientos más importantes suyos fue el mito de la caverna, de la alegoría de la caverna para explicar la verdad. Aparte, ¿qué anécdota histórica nos podrías contar de Platón, como por ejemplo su relación con Dionisio de Siracusa, ¿no? Que me parece que también lo venden en un mercado de esclavos, creo recordar, y su fundación de la Academia de Platón? Sí, aquí también podríamos estar hablando mucho rato de Platón, porque hay muchas cosas que se podrían decir. Pero, por ejemplo, Platón lo que hace es, de alguna manera, reflexionar sobre, o sea, primero los diálogos de juventud
son simplemente, bueno, pues una presentación de la actividad filosófica de Sócrates y de cómo tiene que proceder pues el buen filósofo, etcétera, ¿no? Pero luego Platón va profundizando y va reflexionando acerca de esta actividad socrática, que consistía sobre todo en preguntar por el qué de las cosas, ¿no? Y en concreto por el qué de virtudes como la justicia, la valentía, o de valores como la belleza, el bien, ¿no? En plan, Sócrates iba preguntando, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿No? Y Platón va reflexionando sobre esto y termina concluyendo que estas definiciones, estos universales, ¿no? Los filósofos los llamamos universales, estos universales que Sócrates estaba, de los que Sócrates estaba buscando la definición, de alguna manera tienen que existir, pero no pueden existir en este mundo material que habitamos nosotros, ¿no? ¿Por qué tienen que existir? Bueno, porque Platón reflexiona y dice, a ver, es que si yo veo muchas cosas bellas, ¿sí? O muchas acciones justas, pues parece que no tiene mucho sentido pensar que existen cosas bellas, pero la belleza no existe, ¿no? O que existen acciones justas, pero la justicia no existe, ¿no? Entonces él dice, a ver, pues tiene que existir la justicia, tiene que existir la belleza, tiene que existir la valentía, pero todo esto son cosas que yo no me encuentro por la calle. Yo por la calle no me encuentro la belleza, la justicia. Me encuentro cosas bellas, personas justas, pero no esos universales, ¿no? Entonces, si tienen que existir, pero no los encuentro en este mundo material, pues van a tener que existir en otro mundo diferente del que nosotros habitamos, que va a ser lo que él llamaba el mundo de las ideas, ¿no? Y es el mundo en el que subsisten estas esencias abstractas de las cosas y de manera perfecta, ¿no? Porque las cosas bellas que nosotros observamos en el mundo no son perfectamente bellas, ¿no? Tienen alguna medida de belleza, tienen algún grado de belleza, pero la belleza en sí misma sí que tiene que ser absolutamente perfecta, sin mezcla de ninguna fealdad, ninguna imperfección ni nada, ¿no? Por tanto, ese va a ser como el mundo al que nosotros accedemos por medio del intelecto, de la razón, porque estas ideas ya no se pueden ver con los ojos de la cara, sino que se tienen que entender, ¿no? Ver con el ojo de la mente. Y ahí es donde entra la famosa alegoría de la caverna, ¿no? Porque Platón pensaba que este nuevo mundo que él ha descubierto por medio de la filosofía es muchísimo más real y muchísimo más perfecto que el mundo que nosotros habitamos, que al final es una especie de sombra o de copia imperfecta de esas realidades ultrasensibles, ¿no? Y por eso habla, pues, de que como nosotros somos como una especie de prisioneros que están en lo más hondo de una caverna, observando una pared que tienen enfrente donde se proyectan multitud de sombras, y como eso es lo único que hemos experimentado en toda la vida, nos pensamos que eso es la realidad. Pero en verdad uno de esos prisioneros logra escaparse y salir afuera, y entonces experimentar la realidad en sí misma, y descubre que ha vivido engañado toda su vida, ¿no? Que ha vivido pensando que esas sombras eran la verdadera realidad, cuando en verdad no es así, ¿no? Intenta volver al interior de la caverna para convencer a sus antiguos compañeros de que salgan afuera, y se ríen de él, no se lo creen e incluso lo intentan matar, ¿no? O sea, aquí también vemos un poco como está haciendo una especie de metáfora de la vida de Sócrates también, ¿no? Así que eso es un poco Platón. No sé. Ah, sí, lo de Siracusa que me has preguntado. Esto es porque Sí. Platón es uno de los primeros que empieza a hacer una reflexión sistemática acerca de la política y de cómo tiene que ser un buen gobierno, etcétera, ¿no? Y él está convencido de que para solucionar todos los males que aquejan a las diferentes ciudades, las diferentes polis griegas, ¿no? El gobernante tiene que filosofar, ¿no? O sea, filosofía y política se tienen que dar de la mano de algún modo. ¿Por qué piensa eso? Porque para él el filósofo es el que ha hecho este ascenso en el camino del conocimiento, partiendo de las cosas sensibles hasta alcanzar esas ideas suprasensibles, ¿no? Y la idea más perfecta, piensa Platón, es la idea del bien. Y cuando uno conoce la idea del bien y lo que el bien de alguna manera exige, pues entonces es cuando está realmente preparado para llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces él pensaba que había esta comunión de algún modo entre el conocimiento teórico y la práctica, ¿no? Y por tanto entre el filósofo y el político. Y entonces él le sale la oportunidad
de hacer este experimento, de poner esta teoría a prueba en la ciudad de Siracusa, porque le llegan informaciones de que pues, el rey de Siracusa, Dionisio, se estaba interesando por la filosofía y que le gustaría conocer a Platón, etc. Entonces Platón dice, vale, pues la oportunidad perfecta, se va a Siracusa y empieza, pues, a, de alguna manera, hacerle de maestro a Dioniso. Pero claro, digamos que cuando le empieza a decir, mira, esto es lo justo, esto es lo injusto, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer, ¿no? Pues como que el tirano se termina cansando de él y lo vende como esclavo. Y de hecho lo tiene que rescatar un amigo suyo que se entera de que está ahí en el mercado de esclavos, va, lo compra y luego lo libera, ¿no? Y esto le va a pasar a Platón una segunda vez, porque también cuando muere este tirano y toma el poder, creo que su hijo, que también se llamaba Dioniso, también vuelven a escribirle a Platón en plan, no, este sí, esta vez sí, esta vez va a funcionar, porque este sí que se está interesando por la filosofía, ¿no? Y Platón dice, venga, vale, perdidos al río, va otra vez, pero enseguida ve que va a ser más de lo mismo y se escapa para volver. O sea que, bueno, esas son las aventuras de Platón con la política. Ya no lo vuelve a intentar más. Y de hecho hay ciertos indicios de que al final de su vida, porque esta teoría del filósofo rey, Platón la escribe en la República. Pero luego hay otro diálogo político que es más de madurez, que se llama Las leyes, en el que parece ser que Platón suaviza muchísimas de estas tesis de la República y ya no se muestra tan optimista con la perspectiva de que pueda haber un encaje perfecto entre la filosofía y el poder político. Pues vamos a continuar con Pitágoras, también de esta época. También es muy curioso porque, bueno, la gente lo conoce sobre todo, bueno, esto te lo habrán preguntado en innumerables entrevistas, por el famoso teorema que todos hemos estudiado en matemáticas en el instituto, ¿no? Y Sí. también se le conoce por su admiración por el número, por la llamada secta de los pitagóricos, que tenían, bueno, he visto que os contó muchas entrevistas, unas normas muy curiosas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, o sea, esto, mira, voy a hacer a la gente que le caiga mejor Pitágoras. Muy probablemente no inventó él el teorema de Pitágoras. Muy probablemente, ¿no? Esto nos pasa con los pitagóricos, que claro, sabemos que, bueno, Pitágoras muy probablemente sí que existió, fundó esta especie de secta en torno a una adoración del número y con toda una serie de normas muy extrañas, como que se tenían que levantar siempre, ahora no me acuerdo si era con el pie derecho o con el pie izquierdo, no sé, pero una cosa así, ¿no? O que no podían comer habas, ¿sí? Habas no las podían comer, y había un montón de normas de este estilo, algunas como muy absurdas, que si te cruzabas por la calle tenías que ir al otro lado de la calle, cosas así, ¿no? Entonces él se monta esta especie de secta filosófico-religiosa, etcétera, y claro, lo que va a ir pasando a lo largo de la historia es que a medida que los pitagóricos posteriores descubren cosas, se las atribuyen siempre al fundador, a Pitágoras, ¿no? Entonces, probablemente este teorema lo descubrió una persona que no hemos conservado el nombre y se lo atribuyó a Pitágoras, en plan como un descubrimiento de Pitágoras, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, sí, o sea, Pitágoras, digamos que de alguna manera se encuadra dentro de la tradición de los presocráticos, porque él está todavía en esa mentalidad de intentar encontrar el arjé o el principio, el origen de todas las cosas. Sí. Y él piensa que es el número y que las cosas están hechas literalmente de números, ¿sí? O sea, como que los números realmente eran los componentes físicos últimos de la realidad, ¿sí? Que esto es algo para nosotros muy, muy complicado de entender. No es tanto la idea que a nosotros nos es muy familiar de que la realidad está, digamos, gobernada por leyes matemáticas. Es que está hecha literalmente de números, eso se pensaba, ¿no? Y tenían como sus números sagrados, como el número 10, ¿no? Que es como, le llamaban la tetractis, ¿no? Porque creo que, a ver cómo es ahora, surge como de la suma de los 4 primeros números o una cosa así, ¿no? El número 10. Ajá. Y cosas así extrañas. De acuerdo. Continuamos con otro muy curioso también, que es el señor Diógenes, ¿no? Se le conoce también por el famoso síndrome de Diógenes. Sí, También yo he escuchado historias, ¿no? De que él pensaba que era el hombre más libre del mundo, ¿no? De los encuentros que tuvo con Alejandro Magno, puede ser. No sé qué nos puedes contar de este autor, de este filósofo y de su concepto que tenía de la libertad, ¿no?
Sí, es un poco irónico y paradójico que lo asociemos con el síndrome de Diógenes, porque el síndrome de Diógenes consiste en acumularlo absolutamente todo y nunca tirar nada, y Diógenes era absolutamente todo lo contrario. O sea, él era en plan, no, yo vivo con lo mínimo, con lo más mínimo, pero tan mínimo que voy a vivir en un tonel en mitad de la calle y voy a tener un vaso y un plato, ¿sí? Y un día se fue al río a beber con el vaso, vio un niño bebiendo con las manos y tiró el vaso a la basura diciendo, el niño me ha enseñado que es que ni siquiera necesito el vaso para beber agua, ¿no? Es decir, como que su ideal era intentar vivir de la manera más natural posible, ¿no? Porque él creía que en eso residía la auténtica, la verdadera autenticidad humana, ¿no? En no estar esclavo de todas esas posesiones. Y bueno, algo de razón no le falta, ¿no? Cuando vemos cómo de esclavos somos nosotros muchas veces de tantas cosas y cosas y cosas que realmente no necesitamos, ¿no? Y podríamos vivir sin ellas. Y la anécdota de Alejandro Magno es que Alejandro Magno se entera, bueno, llega a hablar de Diógenes, que era admirado por su filosofía y por su modo de vida y sobre todo por su libertad, efectivamente, porque Diógenes era en plan, bueno, yo soy la persona más libre porque es que no me debo a nadie, ¿sí? De hecho, alguna vez, otra anécdota que cuentan de él es que una persona le dijo, mira, Diógenes, ¿cómo era? Si aprendieras a tratar a los demás con un poco más de adulación, ¿sí? No tendrías que comer siempre lentejas, ¿no? Y Diógenes le respondió algo así como que, bueno, y si tú aprendieras a comer lentejas, no tendrías que irle besando el culo a todas las personas, ¿sabes? O sea, como que para él era mucho más importante esa libertad absoluta y sentir que él no era esclavo de nadie y de nada, que no, pues vivir cómodamente, ¿no? Que prefería sacrificar parte de esa comodidad o incluso la comodidad por entero a perder su libertad, ¿no? Entonces Alejandro Magno se entera y va a verlo y le dice, en plan, Diógenes, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar, ¿no? Y Diógenes básicamente se lo mira y le contesta, mira, quiero que te apartes porque me estás tapando el sol. Y ya está. ¿Sabes? Como diciendo, es que realmente no necesito nada y no quiero nada de ti porque no quiero estar en deuda contigo tampoco, ¿sabes? O sea, dame simplemente esto, apártate que me tapas el sol. Buah. O sea que, sí. Vale, pues vamos a movernos a la época medieval. Sobre todo dos autores vamos a tratar de la época medieval. El primero, el señor San Agustín de Hipona, ¿no? Uno de los autores de la época medieval más importantes, ¿no? ¿Cuáles fueron sus principales aportaciones? Como por ejemplo la noción del pecado original, la ciudad de Dios, o alguna anécdota así que nos puedas contar un poco qué defendía, qué pensamiento tenía. Sí, o sea, yo creo que Agustín tiene muchas aportaciones originales y que son muy valiosas. Yo recomiendo mucho a la gente que lea sobre todo sus confesiones, ¿sí? Además que es como no sé si es la primera, pero es una de las primeras autobiografías de la historia y es como muy moderna porque es muy introspectiva, ¿sí? O sea, está todo el rato hablando de lo que sentía, de lo que pensaba, de lo que le pasaba interiormente, ¿no? Que es algo muy moderno y muy curioso. Y está muy bien porque cuenta toda su historia y toda su historia de conversión. Agustín fue una persona, digamos, que le iba mucho a la fiesta, le iba mucho el mundo sensible de la caverna platónica, ¿vale? Y no quería para nada saber pues nada de la religión ni de la religión que le intentaba enseñar su madre, ¿no? Santa Mónica. Y bueno, pues lo que termina sucediendo es que de alguna manera conoce a diferentes personas, sobre todo, a ver, no me acuerdo ahora de quién fue el que más le impactó. Creo que es, no lo sé, tendría que mirarlo. Bueno, me suena ahora Vale, San no te Ambrosio, pero preocupes. no estoy seguro. Pero él de alguna manera conoce a un gran santo y queda muy interesado por su retórica, porque Agustín fue profesor de retórica y iba a ver de alguna manera todos los sermones que este santo daba para escucharlo hablar, ¿sí? Porque le encantaba cómo lo hacía. Y pues a raíz de eso, pues empieza a escucharlo y se acaba de alguna manera convenciendo de que pues el cristianismo era verdad, etcétera, ¿no? Y se Ajá. acaba convirtiendo y se convierte en uno de los grandes santos y padres de la iglesia. Y sobre todo aporta muchísimo
al tema de la relación entre razón y fe, ¿no? Porque él no ve la razón y la fe como incompatibles, ¿no? Sino de alguna manera los ve en armonía y que puede haber una relación armónica entre la razón y la fe, que luego eso es algo que van a desarrollar mucho otros autores posteriores, como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Y también trata mucho el tema del problema del mal y el mal como privación, que es una tesis que luego tuvo muchísima influencia en la historia posterior, ¿no? Porque San Agustín... El genio malvado puede ser, ¿no? El genio Eso malvado. es más de Descartes, el tema del genio Sí, malvado. Pero ajá. bueno, a San Agustín se anticipa a Descartes en algunos puntos, porque él, por ejemplo, tiene un tratado contra los escépticos y ahí de alguna manera, pues él ya está diciendo, encontramos ya en San Agustín esta idea de que, bueno, como mínimo, yo puedo saber que yo existo porque pienso. ¿Sí? O sea, esta idea de que si pienso existo está en San Agustín. ¿Sí? Y es muy probable que Descartes la sacara de San Agustín. Lo que pasa es Ajá, que en ese momento citar pues no era muy común, de pero es acuerdo. muy probable que lo sacara porque Descartes estudió a San Agustín segurísimo en la escuela, ¿vale? Porque De se acuerdo. formó con filósofos muy agustinianos y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues San Agustín, pues eso, lo que te decía, en su juventud había defendido el maniqueísmo, que es una teoría según la cual el bien y el mal son como dos dioses que están a la par y que luchan entre sí, etcétera. Y luego defiende que no, que eso no puede ser así, que el mal es realmente una privación del bien, ¿no? Es como la ausencia de un bien que debería estar ahí, ¿no? Es como la ceguera. La ceguera no es que sea como algo positivo desde un punto de vista cuantitativo que está al mismo nivel que la visión. La ceguera es la falta de visión en un ser que debería de tener esa capacidad, ¿no? De Pues eso es acuerdo. un poco el mal para Agustín. Vale, pues vamos a continuar con con el señor Santo Tomás. Has comentado también ahora brevemente. Bueno, lo más importante que él dio son las llamadas 5 vías o argumentos para la existencia de Dios. No sé qué nos puedes contar un poco de este tema, ¿no? Que es lo que, en lo que más se centró este autor. Sí, yo creo que, o sea, yo diría que es lo más conocido de este autor, tristemente, ¿no? Porque muchas veces, de hecho, es muy común, pues yo qué sé, en un curso de filosofía cualquiera, pues pasar en plan como lectura el texto de las 5 vías, que al final son literalmente 2 páginas, ¿sí? De la Suma Teológica, y ya solamente, pues esa es la única lectura que se da de Santo Tomás y completamente descontextualizada y tal, ¿no? Y es una pena porque al final, pues ese texto Santo Tomás lo pretende simplemente como un breve bosquejo, ¿sí? Súper esquemático de, bueno, una serie de argumentaciones que se podrían dar de manera intuitiva acerca de la existencia de Dios, ¿no? Pero que luego uno tiene que profundizar mucho en lo que es su filosofía y su metafísica para entender realmente cuál es la base de esos argumentos y poder de alguna manera evaluarlos desde una posición mucho más crítica que solamente leyendo ese texto breve de las vías, ¿no? Pero sí, esa es una de sus famosas aportaciones, las 5 vías, ¿no? Que son como argumentos de tipo cosmológico, podríamos decir, excepto la quinta quizás, que sería más un argumento teleológico a partir del orden del mundo, ¿no? Y luego también profundiza mucho en la cuestión de la relación fe-razón, perdón, sí, la relación fe-razón. Él nos va a decir que la fe y la razón al final, como provienen de la misma fuente que es Dios, no se pueden contradecir y por tanto toda contradicción es meramente aparente y se va a deber o bien a un error de la razón filosófica que está sacando una conclusión que realmente no tendría que sacar porque no está realmente justificado sacarla, o bien un error de la fe en el sentido de una mala interpretación de las fuentes de la revelación, como por ejemplo en la escritura, ¿no? Pues una interpretación demasiado literal de ciertos pasajes. De hecho, hay un momento muy curioso en la Suma Teológica cuando Santo Tomás está hablando de los diferentes días de la creación, ¿no? Creo que es en el segundo día que dice el texto del Génesis que Dios separa las aguas de arriba de las de abajo, ¿no? Que esto coincide mucho con una especie de cosmovisión mesopotámica en la que pues el mundo pues está de alguna manera cubierto por una especie de domo o de bóveda celeste sólida y encima de las cuales están las aguas que luego caen cuando llueve, ¿no? Y Santo Tomás dice, bueno, como esto es falso, ¿sí?
y por sólidos motivos, porque sabemos que no existe esa bóveda sólida en el cielo y tal, no hay que decir que ese sea el sentido de la escritura, ¿sí? Sino que más bien lo que hay que decir aquí es que, bueno, pues la escritura está hablando con las imágenes culturales del momento para transmitir verdades de otro orden, verdades teológicas, ¿no? Pero no hay que leerlo literalmente, ¿sí? O sea que ya vemos ahí en estos autores, y esto también es algo que veíamos en San Agustín, como un rechazo de un literalismo bíblico muy fundamentalista que sí que entraría en conflicto fuerte con la razón filosófica o incluso con la ciencia posterior, ¿no? O sea que, bueno, pues... Y luego también aporta mucho, bueno, él lo que va a hacer es toda una síntesis entre el pensamiento aristotélico y el cristianismo, ¿no? Porque Santo Tomás se encuentra en un momento en el que empiezan a llegar las obras completas de Aristóteles al mundo cristiano, gracias a los traductores árabes, y lo que se encuentran los cristianos es que está llegando un autor que está atacando, o sea, que hace una crítica muy radical a las bases de la filosofía platónica sobre la que se había construido el cristianismo hasta ese momento, ¿sí? Pues San Agustín, de alguna manera, lo que hace es una síntesis entre el platonismo y el cristianismo, ¿vale? Y entonces surgen ahí diferentes posturas, están los que rechazan completamente a Aristóteles, están los que abrazan completamente a Aristóteles y, bueno, hacen malabares luego para explicar por qué eso no implica rechazar la fe y tal. Y está la posición intermedia, que es la que va a ocupar Santo Tomás, de intentar realizar una síntesis entre el pensamiento aristotélico y las proposiciones cristianas, ¿no? De acuerdo. Pues vamos rápidamente moviéndonos a la época moderna. El señor Descartes, el primer autor así más importante. Eh, bueno, se le conoce sobre todo, has comentado en varias entrevistas, por los llamados sueños que él tuvo, ¿no? Los 3 sueños de Descartes, por la duda metódica. También se conoce que dormía con armas, ¿no? Para despertar su imaginación. No sé qué nos puedes contar al respecto de este autor y aparte también sobre el genio maligno, ¿no? Que hablábamos hace un momento. Sí, o sea, Descartes de alguna manera se encuentra en un momento en el que podríamos decir que es un momento un poco de crisis de la filosofía, en el que hasta ahora, pues bueno, se ha ido repitiendo toda una tradición escolástica que empieza a resultar ya muy cansina, que simplemente se está repitiendo a sí misma todo el rato, que no parece que pueda aportar nada nuevo, y al mismo tiempo, en paralelo, pues empieza a haber una gran explosión de lo que serían las ciencias naturales, ¿no? Y Descartes dice, vale, pues necesitamos una revolución similar dentro de la filosofía, ¿no? Y para conseguirla tenemos que empezar de cero, porque es que no podemos ya seguir repitiendo y repitiendo una tradición que ya podemos considerar como muerta, ¿no? Por tanto, hay que empezar de cero. Hay que como matar el pasado, ¿sí? Y volver a crear, volver a empezar el edificio de la filosofía y del conocimiento. Y él, para lograr esto, dice que el mejor método es partir de un escepticismo radical, ¿sí? En el que vamos a dudar de absolutamente todo lo que pueda ser puesto en duda, y entonces, gracias a eso, podremos encontrar ni que sea una verdad que sea absolutamente indudable, que ya no sea posible dudar de ella, y a partir de ahí empezamos a construir. ¿Sí? O sea, que empezamos a construir con pasos lógicos necesarios e indudables y recuperamos otra vez todo el edificio del pensamiento. Y bueno, pues él empieza diciendo, a ver, ¿de qué cosas puedo dudar? Dice, pues fácilmente puedo dudar de lo que me dicen los sentidos, porque, bueno, pues es posible que los sentidos me han engañado alguna vez, ¿sí? Pones un palo en un recto en un vaso de agua y parece que se ha roto y realmente no se ha roto, ¿no? Ves a lo lejos a una persona y te piensas que es tu amigo y resulta que no, que era una persona que no conocías. Luego, cuando estoy soñando también me parece que estoy pues haciendo cosas que realmente no estoy haciendo, ¿no? Y no tenemos una distinción clara y evidente entre el sueño y la vigilia, ¿vale? Por tanto, dudamos de todo eso, ponemos entre paréntesis o negamos directamente que tengo un cuerpo, que haya un mundo extramental objetivo, etcétera, ¿no? Que existan esas cosas externas. Y luego dice, a ver, bueno, pero de las matemáticas sí que parece que son evidentes y necesarias, ¿no? 2 más 3 es igual a 5, un cuadrado tiene 4 lados. Pero dice, no, pero es que le podemos dar una vuelta de tuerca más a la duda, ¿no? Porque podría ser que existiera un genio maligno, ¿no? Tan astuto y burlador como poderoso, dice Descartes,
que empeña todos sus esfuerzos en engañarme, ¿no? Y me hace pensar que efectivamente 2 más 3 es igual a 5, que los cuadrados tienen 4 lados, cuando en realidad no es así, ¿no? Me lo hace pensar, pero en realidad no es así. Por tanto, tampoco puedo confiar en las verdades matemáticas, ¿no? Y bueno, va haciendo esto y parece como que se queda en la nada más absoluta, pero descubre esa verdad agustiniana de que yo pienso. Y que si yo pienso, pues entonces necesariamente existo, ¿no? No puede ser que yo piense sin existir, ¿vale? Por tanto, y a partir de esa verdad, que es lo que Descartes llama el cogito ergo sum, pues a partir de esa verdad va a intentar construir todo lo demás, ¿no? Va a intentar demostrar que Dios existe y como Dios existe y es bueno y no me engaña, pues podré recuperar el mundo de la experiencia. Ajá, y el tema de los sueños de Descartes también me parece bastante Sí, curioso, ¿no? el tema de los sueños es que él, antes de convertirse en un gran filósofo y todo, era una persona que yo creo que estaba muy, muy angustiada por llegar a ser alguien en la vida, ¿no? Y por hacer algo como de provecho y para el futuro con su vida. Y no sabe muy bien qué hacer, etcétera. Y bueno, pues se dedica un tiempo a viajar por el mundo, alistándose en el ejército, que esa era la manera más común de viajar en ese momento. Y una noche, pues está como muy metido en sus reflexiones, cree haber descubierto una gran idea y tal, se va a dormir muy agitado y tiene como en sucesión 3 sueños que le hacen como pensar que Dios de alguna manera lo ha elegido, ¿no? Entonces tiene un primer sueño, no me acuerdo ahora muy bien de cómo iba, pero creo que tiene un primer sueño en el que unos fantasmas lo están como incordiando y hace mucho viento y él va e intenta refugiarse en una iglesia, pero no llega porque el viento no le deja. Y eso lo interpreta como, bueno, los pecados de su pasado y que hay alguna especie de entidad maligna que lo está intentando apartar de su misión. Luego ve también una persona que llega y le da un melón, ¿sí? Cosas así muy extrañas, ¿no? Luego tiene un segundo sueño en el que oye como un trueno y ve una especie de chispas. Y un tercer sueño en el que una persona le da como un diccionario, pero está incompleto, y él interpreta que eso es el estado de la ciencia y que él tiene la misión de devolverle a la ciencia la unidad que ha perdido, etcétera, ¿no? Bueno, el resumen es que se levanta, ¿no? Se despierta de esos 3 sueños y queda convencido de que de alguna manera Dios lo ha elegido para una gran misión filosófica e intelectual y que va a dedicar su vida a cumplir esto realmente, ¿no? Vale, pues ya estamos terminando más o menos este bloque. Vamos a pasar con el tema de Kant. También me parece muy interesante la ética kantiana. ¿Qué es el imperativo categórico en su ética, ¿no? ¿Qué defendía él sobre el tema de la ética? ¿Qué división tenía él de la ética? ¿Qué nos puedes contar al O sea, respecto de Kant? Sí, Kant, digamos que intenta desarrollar lo que los filósofos llamamos una ética deontológica. Sí, deontológica quiere decir como centrada en torno al deber, porque en ese momento Kant se enfrenta como a las éticas sentimentalistas, consecuencialistas, utilitaristas que venían sobre todo de Hume, ¿no? En el que, bueno, lo que importa son las consecuencias de la acción, ¿sí? Entonces, mientras las consecuencias de una acción sean buenas, la intención que tú tengas o lo que sea, eso da igual, ¿sí? Lo único que importa son las consecuencias. Y Kant dice, no, eso no puede ser. La bondad de una acción está realmente en una especie de interioridad de la voluntad, en el carácter de la voluntad, si la voluntad es realmente buena al hacer esa acción o no. Si luego, por azares de la vida y de la existencia, pues la acción que yo estoy haciendo tiene malas consecuencias o sale mal o lo que sea, eso es mucho menos importante de cara a su evaluación moral que el carácter de la propia voluntad, ¿no? Y una buena voluntad es aquella que hace el deber exclusivamente por el deber, ¿no? Porque nosotros podemos hacer las cosas que debemos por diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que debemos dar limosna, ¿no? Pues bueno, una persona puede dar limosna para que los demás lo vean y se piensen que es muy buena gente, ¿sí? Para calmar una conciencia interior que no le deja en paz, para sentirse que es muy buena persona, ¿no? Todo eso son motivos para Kant que no son estrictamente morales para hacer la acción, ¿no? Por mucho que la acción en su exterioridad sea la acción de vida, ¿sí?
el valor de la acción no tiene un valor moral porque no lo está haciendo la persona por el motivo correcto. El único motivo correcto por el cual tiene que ser hecha la acción es por el deber, ¿no? Porque el deber lo manda, por respeto del deber. Ahora, entonces el tema del imperativo categórico, ¿no? Pues Kant distingue entre lo que serían imperativos, lo que él llama imperativos hipotéticos. Un imperativo es mandato, ¿no? En plan, haz esto, ¿sí? Eso es un imperativo. Pues un imperativo hipotético es un mandato que tiene una condición, ¿vale? Por ejemplo, si no te quieres resfriar, ponte el abrigo, ¿vale? Eso tiene una condición. Y el problema que tienen estos imperativos desde el punto de vista moral, piensa Kant, es que no obligan universalmente, solamente te obligan si tú aceptas la condición, ¿sí? Porque alguien podría decir, bueno, pues, mira, es que a mí me da igual resfriarme. Es más, quiero resfriarme porque así no voy a tener que ir a trabajar, por ejemplo, ¿sí? Ergo, no me obliga la idea de ponerme el abrigo y no me lo voy a poner, ¿vale? Entonces, ese tipo de imperativos son insuficientes de cara a fundamentar una moral objetiva y universal, que sea válida para todas las personas con independencia de sus deseos, inclinaciones, intereses, ¿vale? Por eso necesitamos un imperativo que sea categórico, dice Kant, que tenga una validez incondicional, al margen de toda condición, ¿vale? Y eso, bueno, pues Kant lo va a encontrar, le va a dar diferentes formulaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, una muy común era pues trata a cada persona como un fin en sí mismo y no solamente como un medio, ¿no? Eso lo tienes que hacer de manera categórica. No es en plan, si te interesa o si quieres, no, no, no. Categóricamente tienes que hacer esto sí o sí, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de imperativos que van a fundamentar la moralidad para Kant. Porque al final el De deber acuerdo. para él tiene que ser absolutamente incondicional. No puedo ponerle una condición a la acción moral. Vale, pues pasamos con la última pregunta de este bloque, el último autor, antes de pasar a Dilemas Morales, que es un bloque muy cortito. Nietzsche, un autor que, según tengo entendido, es el que tú fundamentaste tu trabajo de fin de grado, ¿puede ser? Sí, Eh, pues bien, ¿cuál fue la importancia de Nietzsche en la filosofía moderna, ¿no? Con su concepto del Dios ha muerto, con el nihilismo, con el todo se reduce a nada, y también otra pregunta dentro de esta, la apropiación de su pensamiento por el nazismo, por Hitler, ¿no? Muchos acusaron a sus ideas de ser la inspiración de lo que realmente fue el nazismo, ¿no? Sobre todo su concepto del superhombre. ¿Qué nos puedes contar de Nietzsche? sí, o sea, a ver, Nietzsche, digamos, tiene como... Yo resumiría su filosofía en tres ideas clave, ¿no? O sea, la primera es la muerte de Dios, ¿no? O sea, Nietzsche dice, mira, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, ¿vale? Esto lo que significa para él es que la hipótesis de Dios ya ha dejado de ser creíble, ¿sí? Ya no podemos construir nuestras vidas, individuales ni sociales, en torno a la hipótesis de un Dios, y menos todavía del Dios cristiano, pensaba Nietzsche. Por tanto, fuera, ¿sí? Dios ha muerto. Pero claro, eso nos deja con un vacío, porque eso es como desatar la tierra del sol, dice Nietzsche, ¿vale? Porque le hemos quitado el centro de gravedad en torno al cual giraba toda nuestra existencia, y nuestra existencia adquiría sentido, que era la relación con Dios, y ahora vagamos por el espacio sin que haya una arriba, ni una abajo, ni una izquierda, ni una derecha, porque no hay direcciones objetivas, porque carecemos de un centro de gravedad, ¿no? Por tanto, necesitamos volver a llenar eso de alguna manera. Necesitamos encontrar un sustituto de Dios. Y Nietzsche cree encontrarlo en la idea del superhombre. Que esto también se ha malinterpretado muchas veces, ¿no? Como pensando que, bueno, pues efectivamente es una especie de ser humano superior que va a venir en el futuro y tal. Pero yo creo que es más bien como una idea más o menos mitológica que tiene que servir a la persona de imagen de superación, ¿no? En el sentido de, bueno, pues el superhombre es como una imagen de una sobrepotenciación de lo humano en la que el ser humano alcanza realmente a sacar de sí como su mejor versión, ¿no? Pues eso es como el superhombre, ¿no? El ser humano que consigue, de alguna manera, crear nuevos valores, ¿sí? Y dar una respuesta a ese nihilismo que nos aqueja después de la muerte de Dios. Y luego la tercera pata de la filosofía nietzscheana es el eterno retorno, la idea del eterno retorno, que también a veces se ha entendido literal y que yo creo que una mejor interpretación es otra vez como una especie de mitología o imagen
que en el fondo a lo que nos apremia es a entender que vida solamente hay una, ¿sí? Y que por tanto todo lo que hacemos queda como grabado en la eternidad, ¿no? Y entonces es como si en caso de volver a vivir tendríamos que estar viviendo literalmente todas las cosas que hemos hecho sin poder cambiar nada, ¿no? Porque todo ha quedado grabado como en la eternidad, ¿no? Y por tanto es como una llamada de atención de decir, oye, si realmente no estarías dispuesto a volver a vivir tu vida tal cual sin cambiar nada, es que estás viviendo mal, es que algo estás haciendo mal. Por tanto, cambia eso antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Es como una especie de llamada de atención. Y luego el tema de su relación con el nazismo, aquí pasa una cosa, que es que Nietzsche tiene un colapso mental en 1889 en las calles de Turín y queda completamente catatónico. No vuelve a escribir ni a tener ninguna aparición pública hasta, o sea, en el resto de su vida, que se muere en el 1900. Y queda a cargo de su madre primero y de su hermana. Y su hermana se convierte como en la albacea de su obra y de su pensamiento. Y su hermana era un miembro del partido nazi, se había casado con un nazi, etcétera, ¿no? Y lo que hace la hermana es empezar a editar, recortar, manipular la obra para producir ediciones que de alguna manera sean muy favorables al pensamiento nacionalsocialista, ¿no? Que luego tú miras la obra entera de Nietzsche y la ves en su contexto y tal, y encuentras, por ejemplo, muchas críticas al antisemitismo y muchas otras cosas que realmente no encajan con el nazismo. Que hay cosas que sí, porque luego encuentras también en Nietzsche cosas que dices, a ver, por ejemplo, hay algunos aforismos que bueno, uno los puede interpretar metafóricamente y tal, pero vistos con la perspectiva que nos da la historia, pues uno los ve como irresponsables intelectualmente, en los que a veces Nietzsche parece que está haciendo una especie de glorificación de la violencia o una serie de llamadas a la eliminación de los débiles, etcétera, ¿no? Que dices, bueno, pues sí, seguramente sin que esa fuera su intención, uno puede entender cómo pues una ideología completamente malévola como el nazismo pudo llegar a aprovechar eso para sus fines, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que hay. De acuerdo. Pasamos con el último bloque, dilemas morales. Vamos a centrarnos sobre todo en dos. El del tranvía, sobre todo, es uno de los más tradicionales. ¿Qué nos comenta este dilema moral? ¿Y qué decidirías tú, no? Es una entre salvar a una persona inocente o a las otras 5 personas que están en la otra vía, ¿no? Sí, este es un dilema que te pide imaginar. Mira, imagínate que un tren o un tranvía se dirige hacia 5 personas que están atadas en una vía y tú lo puedes desviar hacia otra vía, pero en la otra vía hay una persona, ¿no? Y la pregunta es, ¿lo harías sí o no? Entonces aquí hay muchas respuestas que se pueden dar, ¿no? Está, bueno, pues desde una perspectiva consecuencialista dirías, bueno, pues es 5 contra 1, por tanto, sí, pues fuera, lo matas, o sea, desvías el tren y aunque muera una persona, has salvado a 5 y ya está, ¿no? Una perspectiva muy deontológica, kantiana, por ejemplo, diría, no, mira, es que no tienes que hacer nada, ¿sí? Porque lo verdaderamente malo es tú llegar a ser responsable de la muerte de otra persona, ¿no? Y luego hay otra posición que a lo mejor se estaría ahí intermedia, que diría, bueno, puedes realmente desviar el tren en este caso, pero no porque te estés guiando por principios o ideales consecuencialistas, sino porque tal y como está la situación, la acción que tú estás llevando a cabo es salvar a 5, ¿sí? Pero eso tiene la consecuencia secundaria accidental, ¿sí? De que, bueno, va a morir una persona. Pero eso es una consecuencia secundaria accidental de tu acción. No forma parte integral de la acción que estás cometiendo, ¿no? En cambio, sería diferente, ¿no? Con otras variaciones del problema del tranvía, como por ejemplo una que dicen, bueno, mira, ahora imagínate que el tranvía se dirige hacia 5 personas y tú estás sobre un puente y te acompaña una persona muy gruesa. Y tú sabes que si lanzas a esa persona a las vías, vas a conseguir detener el tren y salvar a las 5, ¿no? Entonces, ahí una mentalidad consecuencialista te tendría que decir, pues que sí, que tienes que empujar a la persona, porque vuelve a ser otra vez una cuestión de números de 5 contra 1, ¿no? Y claro, esto parece como que no, que es muy contraintuitivo y este tipo de consecuencialismo se puede llevar a extremos que dices, bueno, vale, y si la única manera de parar el tren es, yo qué sé,
violando a un niño, por ejemplo, ¿sabes? Yo qué sé, por cosas así, que el mecanismo de la situación es así, ¿no? Entonces también, ¿no? Por cuestiones consecuencialistas también habría que hacerlo, ¿no? Es decir, como que terminas en consecuencias realmente muy absurdas desde el punto de vista moral, ¿no? Pero la posición que te estaba definiendo yo o describiendo yo, te diría no, porque en ese caso sí que tu acción es matar a una persona para salvar a 5, ¿no? Entonces, en ese caso sí que estás instrumentalizando la vida de una persona y forma parte integral de la acción que estás cometiendo, que esa persona va a morir, o sea, ahí ya no es una consecuencia secundaria accidental, ¿vale? Y estás instrumentalizando su vida para salvar a 5, y eso es lo que no está permitido, ¿no? Y bueno, lo curioso es que cuando se han hecho encuestas con gente, en el dilema original, la mayoría de gente dice que es permisible accionar la palanca y desviar el tren, pero en esta variación del puente, la mayoría de gente dice que no puedes empujar a la persona gruesa, ¿no? O sea, que parece como que esta posición que te estaba intentando definir yo, que es más o menos intermedia, es la que más o la que mejor se adecua a las intuiciones comunes, ¿no? De acuerdo, pues ya la última pregunta antes de cerrar este bloque y pasar ya al último de la entrevista, que es un poco más general, el dilema del prisionero. Otro muy conocido donde tienen a prisioneros en distintas salas y les dicen que no tienen pruebas para condenarles y que si uno habla al otro le caen 20 años. Bueno, no sé si puedes comentar un poco qué nos dice este dilema y qué enseñanza nos deja ahora mismo la sociedad actual, ¿no? Sí, o sea, para mí este siempre ha sido un dilema como muy curioso, ¿no? Porque, de nuevo, o sea, es un dilema en el que da la impresión de que es que la acción realmente racional, ¿sí? Pues bueno, lo puedes mirar desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Desde un punto de vista, la acción verdaderamente racional, ¿no? Es como que ninguno de los dos prisioneros delate al otro, porque entonces los dos salen libres. Entonces, eso es como si los dos prisioneros fueran robots, ¿no? Robots puramente lógicos y tal, eso es lo que harían. Pero lo curioso es que parece que nosotros tendemos a la, bueno, pues, a la opción de delatar, ¿no? Porque parece ser como que en ese juego de intereses pérdidas, pues es la menos arriesgada, ¿no? Porque si delato y el otro no me delata, yo salgo libre. Y si delato y el otro delata, bueno, pues sí, yo qué sé, me caen 5 años, por ejemplo, ¿no? Pero es que me estoy jugando 10 años si no delato, ¿no? Entonces es como que parece que es demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué enseñanzas? Bueno, yo creo que al final lo que nos está diciendo es que si yo no tengo garantías de cómo va a actuar el otro, voy a actuar de una manera muy concreta, ¿sí? Entonces, esto a veces también se ve por ejemplo, yo me acuerdo en la universidad, cuando íbamos a la universidad, pues a lo mejor tú tienes ejemplos parecidos en tu propia experiencia, pero había como un camino que tenías que recorrer todo el camino y hacer o sea, que tenías que recorrer todo el camino hasta el final y entonces girar en plan 90 grados a la izquierda, ¿no? Y bueno, pues eso no había mucha gente que lo hiciera. La mayoría de la gente lo que hacía era cruzar a través de la hierba. Se cruzaban a través de la hierba en diagonal y llegaban muchísimo antes. Te ahorrabas a lo mejor un minuto de viaje o medio minuto, que al final dices, bueno, tampoco es mucho ya, pero bueno, pero es lo que hacíamos, ¿no? Y entonces es como, desde el punto de vista así de, no, tenemos que cuidar la hierba y que nadie pise la hierba, no sé qué, sí, todos tendríamos que hacer eso, pero es que no hay nada más segura que el resto de gente vaya a obedecer, no hay ninguna consecuencia realmente negativa para no obedecer, por tanto, es que el incentivo es, yo gano 30 segundos de mi vida y ya está, y no pierdo nada. Y al final, me acuerdo, la universidad lo que hizo fue hacer un camino diagonal, ¿sabes? O sea, que cruzara realmente en diagonal. Puso ahí unas piedras y hacía ese camino en diagonal. O sea, en lugar de, pues, o sea, voy a poner muros, 2 muros para que no se pueda cruzar, no sé qué, ¿no? O voy a poner una penalización muy grande para cualquiera que haga esto, ¿no? Y voy a tener que poner ahí un guarda siempre vigilando para que nadie cruce en diagonal, ¿no? Pues bueno, al final como que se rindieron a ese punto y dijeron, no, pues nos vamos a adaptar y hacemos ese camino en diagonal, ¿no? Entonces yo creo que al final eso es un poco la enseñanza, ¿no? Que si uno no tiene garantías de cómo van a actuar los demás, pues hay acciones que realmente no tiene mucho sentido llevarlas a cabo, ¿no?
De acuerdo, pasamos con las dos últimas preguntas. Antes que, cuando hemos hablado de Aristóteles y demás, una famosa frase suya decía que el ser humano es un animal político, ¿no? Hoy da la sensación de que quedamos en muchas conversaciones cotidianas sobre educación, economía, sobre muchos temas en general, incluso el deporte acaba adquiriendo un tinte político, ¿no? ¿Crees que realmente podemos escapar de la política o, como sostenía el propio Aristóteles, forma parte de una comunidad inevitable que terminemos siempre haciendo política? Yo creo que es inevitable porque es que al final, o sea, todas esas discusiones son discusiones de, primero, qué creemos que es lo bueno, ¿sí? ¿Qué creemos que es lo bueno? Cómo creemos que tenemos que organizar nuestra vida en común, ¿sí? Porque, bueno, yo no puedo organizar mi vida individual al margen de la vida en común. Es imposible eso, ¿vale? Por tanto, estoy inmerso en esa cuestión, lo quiera o no lo quiera, ¿no? Y van a surgir siempre, pues, rencillas, conflictos, roces entre diferentes perspectivas acerca de cómo tendría que ser la vida en común. Por tanto, es que no creo que realmente haya una manera de escapar de esas cuestiones. Habrá maneras de resolver las cuestiones que nos preocupan a nosotros ahora, más o menos, porque nunca las resuelves como al 100% para gusto de todas las personas. Pero es que, pues, en el futuro van a surgir otras y van a surgir más diferentes, o van a volver a surgir problemáticas antiguas que pensábamos que ya teníamos solucionadas, ¿no? Entonces, para mí realmente no hay una manera posible de abstraerse de todas esas cuestiones. Ajá. Pues vamos con la última pregunta. En una época en la que todo parece ir tan rápido, en la que las redes sociales nos empujan a tener una opinión muy inmediata sobre cualquier tema, ¿crees que estamos realmente perdiendo la capacidad filosófica, ¿no? De hacernos preguntas, ¿no? De pensar fuerte, ¿no? Como hablábamos al principio de la entrevista. ¿Y qué le dirías a alguien que piensa que la filosofía ya no sirve para nada para despertarle ese interés por la filosofía, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo creo que no estamos, bueno, no sé, depende, esto depende, esta pregunta, la respuesta que yo te dé depende mucho de cómo me pilles, ¿sabes? Entonces, si tengo un día muy pesimista, te voy a responder de una manera. Si tengo un día muy optimista, te voy a responder de otra. Hoy estoy teniendo un día relativamente optimista. Así que creo que la respuesta que te voy a dar es que creo que no, respecto a lo que es el valor social de la filosofía y tal, creo que hoy no estamos significativamente peor que lo que hemos estado en muchas otras épocas de la historia. O sea, yo no creo que, o sea, creo que siempre ha existido, pues, el desdén por la filosofía, etcétera, y que eso ha convivido con el interés por las preguntas filosóficas. Entonces, sí, bueno, pues es verdad, vemos a mucha gente que a lo mejor, pues lo que tú decías, por la vorágine de la vida y de las preocupaciones, etcétera, pues es que ni siquiera tiene tiempo para dedicarse a reflexionar críticamente sobre estas preguntas y no pasa nada. Pero luego también vemos mucha gente que, ostras, realmente se interesa. O sea, a mí, yo cuando empecé mi canal, pues yo no me esperaba, por ejemplo, alcanzar la influencia o sea, alcanzar a tener la influencia que estoy teniendo. Y que un vídeo sobre filosofía llegue a tener 100.000, 200.000 o incluso 1.000.000 de visualizaciones. Yo no me lo esperaba. Y ha sido una grata sorpresa descubrir que todavía hay interés por estas cuestiones y que todavía hay gente que está dispuesta, si uno tiene la deferencia de explicarlo relativamente sencillo y fácil y no complicarlo en exceso, pues que hay gente que todavía está dispuesta a introducirse en estas cuestiones y a profundizar e incluso a leer, ¿no? Que a veces decimos, oh, ya no se lee, no sé qué. Bueno, no sé. Yo creo que sí que se lee todavía, ¿no? Entonces, a la persona que dice, no, la filosofía no sirve para nada, no me quiere interesar y tal, ¿qué le diría yo? O sea, a mí lo que me gusta decir es que la filosofía es completamente inevitable. ¿Vale? Entonces, incluso la persona más contraria a la filosofía, la persona que dice la filosofía no sirve para nada, no se tendría que enseñar, se tendría que, los filósofos que no enseñen en la universidad ni nada y que nadie lea filosofía, esa persona tiene una cosmovisión filosófica, esa persona vive y habita el mundo según una imagen filosófica del mundo, del ser humano, del sentido o la falta de sentido de las cosas, de la vida buena, de lo que está bien y lo que está mal. O sea, no es posible habitar el mundo sin una filosofía de fondo, ¿vale? Ajá. Por tanto, la filosofía es inevitable. Lo que pasa es que si no
haces tu filosofía, ¿sí? Si uno no se preocupa por tomar sobre sí la responsabilidad de reflexionar críticamente sobre estas cuestiones, eso no quiere decir que vayas a estar sin filosofía, porque eso no puede ser, eso es imposible. Lo que va a pasar es que vas a estar con la filosofía de otras personas que de manera completamente acrítica vas a aceptar como verdadera e incluso como obvia, muchas veces, ¿no? Porque muchas veces estas personas tan críticas con la filosofía luego son los que defienden como que su propia filosofía, que no la llaman así, es lo más obvio que existe y es completamente evidente y tal, y vas a estar con esa visión completamente acrítica, con una filosofía completamente acrítica que simplemente es la que se ha puesto de moda en el entorno en el que tú te mueves y ya está, ¿no? Y yo creo que eso pues es un problema porque al final significa que uno no se ha emancipado intelectualmente porque de alguna manera no ha tomado sobre sí la responsabilidad de reflexionar acerca de las ideas que tiene, por qué las tiene y si realmente tiene que tenerlas. Y eso es lo que te aporta la filosofía, ¿sabes? Eso es lo que te aporta la filosofía. La capacidad de poder reflexionar sobre esas cuestiones y poder hacerte tú dueño de tus propias ideas. Y también darte cuenta de la problemática que hay, de lo difícil que son estas cuestiones y de que no todo es absolutamente obvio y que no todo el mundo que no piensa como tú es tonto y no sé qué, ¿no? Etcétera. Mira, te voy a hacer una última pregunta ¿Vale? antes de el minuto de oro antes de cerrar. Tienes un libro ahí detrás, ¿no? Que comentábamos al principio, hay filosofía en tu nevera, Sí. tu último libro. Te voy a dar la oportunidad de promocionar ese libro, ¿no? Vale. Cuéntanos un poco qué cuentas ahí en ese libro y si tienes pensado sacar próximos libros en un futuro, ¿no? Sí, pues este es un libro en el que yo lo que hago es una introducción a la filosofía en un espíritu así divulgativo, más o menos divertido, con sus bromas, etcétera. Y pues bueno, intento llevar de la mano al lector por diversos temas o problemáticas filosóficas con una perspectiva que a mí me gusta llamarle la filosofía del sentido común, ¿no? Porque yo a veces también pienso que uno de los errores que cometemos las personas que nos metemos dentro de la filosofía es pensar que la filosofía consiste en dudar absolutamente de todo y confundir la filosofía con el escepticismo radical. Y el problema es que de ahí no sales de manera consistente, de ahí no se puede salir, ¿no? Entonces yo lo que intento es defender una filosofía que toma el sentido común como su punto de partida, falible y revisable, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que pues de manera ordinaria, si algo me parece que es verdad, en mi propia experiencia, lo voy a tomar por verdadero a menos que haya motivos suficientes de peso para ponerlo en duda, ¿no? Pero, por ejemplo, una manera en la que a mí me gusta ponerlo, pues si me viene un filósofo y me dice, mira, yo tengo esta teoría filosófica y de mi teoría filosófica se sigue que tu madre no te quiere, ¿no? Pues eso para mí no es un motivo para ponerme a dudar del amor de mi madre. Es un motivo para poner en duda esa filosofía que tiene una consecuencia que yo, por mi experiencia común, sé que es absurda y sé que es falsa, ¿vale? Entonces, es como girar un poco la manera de hacer filosofía y darle a la filosofía una cierta base más o menos sólida desde la que partir y desde la que empezar a reflexionar, ¿no? Pues eso es lo que intento un poco hacer. Y sí, tengo otro libro que saldrá próximamente, el 15 de octubre, pero todavía no puedo anunciar la temática, ni el título, ni nada. Así que bueno, Bueno, espero que estaremos la audiencia esté atentos. atenta. De acuerdo, Sí. pues antes de cerrar, si te apetecería dar un último mensaje y demás. Pues nada más, que la gente que se interese por la filosofía, que yo de verdad soy una persona que está muy convencida de que la filosofía tiene algo para decirle a todo el mundo, porque al final es un área tan amplia también y que tocamos tantas cuestiones los filósofos, que es muy difícil encontrar una persona sin alguna preocupación filosófica sobre la que hayamos escrito mucho ya los filósofos, ¿no? Entonces, bueno, pues que la gente se interese, que haga, pues yo qué sé, por ejemplo, una lista de los temas que más le preocupan o que más le interesan que dentro de la filosofía y que empiece a partir de ahí, que realmente hay mucho material y que se puede llegar a, bueno, pues que la filosofía tiene algo para aportar a todo el mundo, así que mucho ánimo. De acuerdo, pues a ver.